Bien, buenas tardes a todos y todas. Hoy es 1 de julio del 2020. Hoy es un día también especial, complejo. Llegamos hoy a cerca de 300 personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 que produce neumonía. Tenemos casi la mitad de la ocupación del Centro Especializado para Atención de Pacientes de Coronavirus COVID, el CEACO. Y bueno, estamos viviendo un momento muy complejo de nuestra existencia como personas, como país, como sociedad y a nivel también mundial. Sin duda, esta crisis sanitaria está afectando todos los ámbitos de la vida social, política, económica, y causando muerte, miseria, pobreza, particularmente en aquellos que tienen menos condiciones económicas y que son más vulnerables. Así que es un momento muy difícil y lo que debemos hacer es solidarizarnos con aquellos y aquellas personas que en este momento están pasando situaciones difíciles. Bueno, hoy habíamos previsto conversar sobre el tema de la participación de las personas administrativas en las instancias decisorias de la Universidad de Costa Rica. En la edición anterior conversamos sobre los temas que podrían ser de interés para la comunidad administrativa en el marco de las elecciones a la rectoría. Hemos hecho una revisión de cuáles son algunos de esos temas que interesan a los administrativos y que deberían ser considerados por los cuatro candidatos y una candidata a rector. Realmente desconocemos si han considerado algún aspecto relacionado con la comunidad administrativa porque prácticamente no existe ningún interés de la mayoría de los candidatos por las preocupaciones y por los intereses de la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica. Entre esos temas que repasamos la semana anterior, está el de la democracia universitaria, que es uno de los temas más recurrentes desde hace aproximadamente más de 30 años. Una aspiración de las personas administrativas a participar activamente en la vida universitaria que nos ha sido negada. En relación con esto, empecemos por decir que el Estatuto Orgánico, en su artículo 1, dice claramente que la comunidad universitaria está integrada por docentes, administrativos y estudiantes. También dice en algunos de sus artículos
en esos primeros artículos, que la universidad es una institución democrática, lo cual es una contradicción. La Universidad de Costa Rica es la única institución de educación superior pública que prohíbe, digámoslo así, la participación de la comunidad administrativa. Hay que tener en cuenta que la comunidad administrativa representa más o menos la mitad de la población universitaria, aproximadamente. Son casi 5,000 funcionarios administrativos, incluyendo los docentes que ocupan cargos administrativos. Es importante recordar en esta exposición que las demás universidades, en el caso de la Universidad Nacional, dentro de su normativa estatutaria, tiene incorporada la participación de un 15% del total de las personas interinas. En la Universidad Estatal a Distancia ese porcentaje es aún más alto. Dice que los funcionarios incluidos en carrera administrativa nombrados en propiedad al menos 3 meses antes de la elección correspondiente en un 30%. En el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la participación de las personas administrativas, según el estatuto del Instituto Tecnológico, es del 15% del total de los miembros de la Asamblea Institucional Representativa, que así se llama. Y incluso en la Universidad Técnica Nacional, que es una de las más recientes, entiendo que también existe la posibilidad de la participación administrativa. Este tema se ha discutido durante muchos años y ha habido una resistencia de parte de algunos sectores muy conservadores de la Universidad de Costa Rica a ampliar la democracia universitaria. ¿Por qué los administrativos debemos participar en la vida universitaria? ¿Por qué es importante? Porque enriquece el proceso de toma de decisiones. Una universidad con una participación más amplia de diversos sectores sería una universidad más rica intelectualmente, una universidad más diversa, una mejor universidad. También es importante para lograr una mayor pluralidad en el seno de los órganos de decisión institucional. Es necesario incorporar el criterio y la reflexión en los debates y en las acciones y decisiones que tomen estos órganos. También es importante fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia institucional mediante la participación de todos los sectores. Por otra parte, también es importante decir que la participación administrativa mejoraría cualitativamente el apoyo a la docencia, la investigación y la acción social, que son las así llamadas actividades sustantivas. Lamentablemente, cuando uno revisa el padrón para la elección, para las elecciones a la rectoría, más del 80% de las personas son
personas en régimen académico, según lo establece el estatuto y el reglamento electoral, las que pueden ejercer el voto, y el resto se divide entre estudiantes y personas externas. Incluso la participación del sector administrativo es cercana al 0.00 algo, que yo diría que es más bien menos cero, porque el representante administrativo, el único que puede votar es el representante administrativo nombrado en el consejo universitario, que en este caso es Warner Cascante, pero él no está nombrado, él no vota por ser administrativo, vota por ser autoridad universitaria. Que por cierto ese nombre le ha quedado muy grande al señor Cascante. Eh, como decíamos, incluso el sector externo tiene una participación del 2.5 aproximadamente por ciento a la hora de elegir al rector, a la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad de Costa Rica. Mientras que los administrativos, pues realmente nuestra participación es nula. Así las cosas, pues este tema se ha planteado en reiteradas ocasiones desde hace muchos años. Vamos a iniciar diciendo que en el quinto Congreso Universitario, realizado en 1990, en el cual tuve la oportunidad de participar como estudiante, tuvimos la posibilidad de respaldar una ponencia del sector administrativo que permitió la resolución número 52, que dice que se realicen los cambios correspondientes en los artículos 13 y 14 del Estatuto Orgánico para incluir una representación administrativa del 15% del total de los miembros de la Asamblea Universitaria, tanto plebiscitaria como colegiada, y una representación administrativa, en ese caso, en función de un grado académico que posteriormente fue modificado debido a un recurso que se presentó ante la Sala Constitucional. Perdón, anteriormente el representante se nombraba en función de un grado académico y eso fue pues echado abajo debido a un fallo de la Sala Constitucional. En el séptimo congreso, perdón, en el sexto congreso, que eso fue en el 2002, se logró la aprobación de una ponencia que planteaba una representación administrativa correspondiente al 10% del total de profesores miembros de la Asamblea, constituida por profesionales con grado mínimo de licenciatura, nombrados en propiedad, con jornada no menor a medio tiempo. Estos representantes durarán en sus funciones 2 años y podrán ser reelectos. Imagínense, estamos hablando del 2002, estamos en el 2020, es decir, hace 18 años. Este tema vuelve a ser retomado con alguna importancia gracias a la actuación, en ese caso, del dirigente político, tanto sindical como universitario, Héctor Monestel, quien impulsó una serie de acciones que llevaron a la conformación de una comisión especial en el Consejo Universitario para analizar este tema en el 2009. Esta comisión fue una comisión muy amplia, participaron más de 15 personas administrativas conocedoras de la realidad universitaria, lideradas por don Héctor Monestel. Y esta comisión, luego de 2 años de análisis, presentó un dictamen
bastante serio, bastante riguroso, un dictamen muy justificado desde el punto de vista jurídico y muy afianzado desde el punto de vista político también. Es decir, se había consultado a diferentes instancias universitarias, se había hecho un trabajo serio. Esta comisión fue, el informe que presentó esta comisión fue votado en el Consejo Universitario en el 2011 y en ese momento llama la atención que fuera votado positivamente de manera unánime. En ese momento estaban en el Consejo Universitario personas como, ya les voy a decir quién vota ese dictamen. Votan a favor el doctor Carlos Villalobos, el licenciado Héctor Monestel, el doctor Oldemar Rodríguez, el doctor Rafael González, la señorita Rebeca Sura, la señorita Ingrid Molina, la MSC María del Rocío Rodríguez y el ingeniero agrícola Claudio Gamboa y el doctor José Ángel Vargas Vargas. Esas eran las personas que estaban en ese momento, que votaron a favor de someter esa propuesta a la Comisión de Estatuto Orgánico y que luego fue consultada mediante una publicación de la Gaceta 8/2011, del 13 de mayo del 2011. Esa propuesta básicamente lo que planteaba era lo siguiente. Eran básicamente dos temas fundamentales lo que planteaba la propuesta de reforma. Uno era que el personal administrativo en propiedad o interino en condición de plazo indefinido con una jornada no menor a medio tiempo, quienes tendrán derecho a voto universal ponderado no mayor al 15% del total de los profesores miembros de esta asamblea. También planteaba lo mismo para la asamblea colegiada representativa. Igualmente, incorporaba en el artículo 81 que el órgano superior de una facultad, en su asamblea de facultad, contaría con la participación de jefaturas administrativas de facultad con voz y voto. También planteaba que una representación del personal administrativo de la sede regional no mayor al 15% del total de profesores miembros de esa asamblea. Esta representación la elegiría la asamblea administrativa, que es, bueno, en el siguiente artículo se crea esa asamblea. Y quienes la conforman deben estar nombrados en el sector administrativo en propiedad o interinos en condición de plazo indefinido en jornada no menor a medio tiempo y ejercerían sus funciones por 2 años. También, como les decía, se creó o se proponía la creación de la Asamblea Administrativa, que era un órgano deliberativo y de coordinación del sector administrativo que estaría integrado por delegados o delegadas de las unidades administrativas y unidades académicas con nombramiento en el sector administrativo en propiedad o interino en condición de plazo indefinido. Esas unidades elegirían a sus delegados o delegadas
a razón de 1 por cada 25 personas, hasta un máximo de 6 delegados por unidad. En el caso de aquellas unidades integradas por menos de 25 personas, tendrán derecho a un delegado o una delegada. La asamblea será dirigida por un directorio, es decir, conformado un directorio que estaba integrado por un presidente y un secretario, así como por la persona representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario. Este era el directorio encargado de coordinar esta denominada asamblea administrativa. Y aquí le definía las funciones que tendría, que son muy interesantes porque tenían que ver con la evaluación de los representantes administrativos, la revisión de los informes, la rendición de cuentas, la elaboración de propuestas y otros temas también importantes, en donde se mostraría o se plasmaría el deseo del sector administrativo de revisar los temas que estaba planteando o que estaban planteando los diferentes representantes administrativos en las instancias correspondientes. Por ejemplo, hoy día realmente no tenemos injerencia en lo que hacen o dejan de hacer los representantes ante el Consejo Universitario, ante la Junta de Ahorro y Préstamo, ante el Tribunal Electoral o ante administrativos que se nombran en diferentes comisiones. Las personas administrativas simplemente, esos representantes, no le rinden cuentas a la comunidad administrativa. También es importante destacar que ya en el 7º Congreso, que esto fue en el 2014, donde tuve la oportunidad junto con aproximadamente 30 y resto de representantes elegidos por las diferentes unidades administrativas de la institución, tuvimos la oportunidad de participar en el 7º Congreso Universitario, que como decía se realizó en el 2014, en dos etapas. En ese congreso tuve la oportunidad de presentar 5 ponencias, 2 de ellas estaban relacionadas con el sector administrativo. En la primera etapa las 5 fueron aprobadas, ya en la segunda etapa algunas de ellas no. Una de las propuestas que presenté en ese congreso universitario fue la creación de una asamblea de representantes administrativos. En esa asamblea participarían más o menos, establecía una representación de las personas administrativas, se denominaba Asamblea Representativa de la Comunidad Administrativa. Y en lo fundamental planteaba que se cree la Asamblea de Representantes de la Comunidad Administrativa, ARCA, como un órgano deliberativo y de coordinación de la comunidad universitaria, de la comunidad administrativa. La Asamblea de Representantes de la Comunidad Administrativa está integrada por 2 personas de cada área, 2 por cada sede regional, 2 por cada vicerrectoría y 2 por las oficinas de la Administración Superior, con nombramiento en plaza administrativa en propiedad en jornada no menor a medio tiempo. Esa fue una de las propuestas que hicimos en el 7º Congreso
que junto con otra propuesta que presentamos que se denominaba participación de las personas administrativas en instancias decisorias de la Universidad de Costa Rica. Esta otra ponencia lo que planteaba era que se integrara a las asambleas plebiscitaria, colegiada representativa y de sede una representación del personal administrativo en propiedad o interino en condición de plazo indefinido con una jornada no menor a medio tiempo, quienes tendrían derecho a voto universal ponderado no mayor al 15% del total de los profesores miembros de esas asambleas y otros aspectos que desarrolla la ponencia. En ese momento también había otra ponencia que se llamó Construyendo una democracia universitaria más equitativa, que fue presentada por otros estimables compañeros y compañeras, también administrativos, y que logró el consenso de la mayoría de quienes estábamos representando a la comunidad administrativa en el 7º Congreso Universitario. Luego de una negociación entre todos nosotros, nos avinimos o acordamos dejar de lado nuestras propuestas particulares para respaldar una sola propuesta, que era la propuesta EGH-6, presentada por, como les dije, varios compañeros y compañeras administrativos universitarios. Esa propuesta básicamente lo que planteaba era modificar los artículos 13, 14 y 151 del estatuto para que se integraran a la asamblea plebiscitaria las personas elegidas por el personal administrativo como sus representantes ante la asamblea colegiada representativa. Entonces, integrarían esta instancia, la asamblea colegiada representativa, una representación del personal administrativo correspondiente a 2 personas por cada área, 2 por cada sede regional, 2 por cada vicerrectoría y 2 por las oficinas de administración superior, sin considerar para esta designación a los jefes de las oficinas administrativas. Las personas serían escogidas entre y por los funcionarios y funcionarias en propiedad y durarían en sus funciones 2 años y podrían ser reelegidos según lo dispusiera el reglamento del Tribunal Electoral Universitario. Esa fue una de los puntos de esa ponencia. Y el otro era también una representación del personal administrativo correspondiente a 2 personas por cada área, 2 por cada sede regional, 2 por cada vicerrectoría y 2 por las oficinas de la administración superior, sin considerar para esta designación a los jefes de las oficinas administrativas. Las personas que serán escogidas entre y por los funcionarios en propiedad. Todo de acuerdo con el reglamento del Congreso. Esta ponencia, la ponencia Construyendo una democracia universitaria más equitativa, fue aprobada por el 7º Congreso Universitario, realizado en el 2014, como decía, y bueno, no he tenido el tiempo de averiguar qué pasó con esta ponencia, tampoco hemos sido informados si nuestro representante administrativo hizo alguna gestión en relación con la aprobación o algún esfuerzo para que esta ponencia se aprobara. Como les decía, ha habido múltiples esfuerzos de diferentes personas que han luchado por esta participación del sector administrativo en las instancias decisorias.
Y hay que reconocer el esfuerzo que han realizado estimables compañeros dirigentes como Gilbert Muñoz, Marlon Morales, Héctor Monestel, Walter González y un grupo numeroso de administrativos, de personas administrativas que han apoyado en diferentes momentos muchas de estas iniciativas. También hay que decir que los últimos dos representantes administrativos, Carlos Picado Morales y Warner Cascante Salas, pues no han hecho mayor cosa en esta materia, no han impulsado iniciativas, no han buscado no buscaron la organización del sector. Y en todo caso, pues a nuestro representante actual, pues no le podemos cobrar nada en relación con eso, porque en realidad en su campaña y en su propuesta nunca planteó este tema siquiera. Así que no es algo que le podamos exigir, aunque debería ser, en tanto él es representante de todas las personas administrativas y hay una serie de propuestas y de planteamientos que, que hemos estado impulsando diferentes personas en la Universidad de Costa Rica. Recordamos también, como parte de estos esfuerzos, que hace unos años se propuso en el 2007, para ser más exactos, y creo que se creó una instancia denominada Asociación Asamblea del Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica. En esta propuesta aparecen nombres como fundadores como Héctor Aguilar Rojas, que por cierto ha sido otra de las personas que ha participado activamente en esto, Alexander Alfaro Carpio, Luis Alvarado Rojas, Carmen Elena Alvarado Peña, Jorge Alvarado Boribán, María Andrade Esquivel, Marjorie Bonilla, Virginia Bonilla Núñez, Lorena Campos Flores, Denis Castro Incera y otras personas. Esta asociación, no tengo claro si todavía está vigente o no, creo que no, pero en caso de que se pudiera, pues se podría restablecer jurídicamente. En estos minutos restantes, en estos 7 minutos restantes, quisiera comentarles brevemente cuál es la situación actual. En relación con este tema, en los últimos años realmente no ha habido mayor movimiento, mayor esfuerzo. Hubo una actividad importante, como les dije, en el 7º Congreso, y después de ahí los dos siguientes representantes pues no hicieron mayor cosa en relación con este tema. Y por otro lado también ha habido una desidia y un desinterés también, ¿por qué no decirlo?, de parte de la comunidad administrativa y también del sindicato y de otras organizaciones que agrupan personas administrativas. Sin embargo, en los últimos años se han presentado, por ejemplo, en el 2015 se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en donde se planteaba, valga la redundancia, en donde se
argumentaba que todo esto que hemos venido conversando en estos minutos, que era discriminatorio que el sector administrativo no pudiera participar en las elecciones, que el artículo 1 del estatuto orgánico, que otras universidades sí tenían participación. En fin, toda la argumentación que hemos venido desarrollando. Sin embargo, la sala rechazó el recurso basado en una serie de razones jurídicas que a mí más bien me parecen excusas, porque en la Constitución política está establecido que todos los ciudadanos podemos votar para elegir a nuestras autoridades nacionales. Y sin embargo, en una institución que está en Costa Rica, como es la Universidad de Costa Rica, valga la redundancia, las personas administrativas que ahí trabajamos, que somos, como decía, bastantes, no podemos ejercer ese derecho al voto. Cuando sí podemos votar al presidente, por el presidente, quisiéramos votar al presidente también, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hacerlo democráticamente y la forma democrática es que en las próximas elecciones para presidente o presidenta, pues sepamos elegir mejor. Igual ocurre o igual ocurriría si tuviéramos la oportunidad de participar en la elección de la persona rectora que regirá los destinos de la institución en los próximos 4 años. Sin embargo, en este recurso que les mencionaba, la sala dejó una puerta abierta que es interesante y se puede explorar jurídicamente porque tiene posibilidades de ser trabajado. También hubo otro recurso, en este caso incluía a la población interina. Este recurso se presentó en el año 2000, incluso es anterior al del 2015, en donde la sala plantea más o menos algo similar. Un grupo de personas con las que estamos trabajando hemos venido reuniendo información, documentación, y queremos desarrollar un planteamiento que tiene 3 ejes fundamentales. Uno, que es el eje político, que hay que continuar dentro y fuera de la institución. 2, que es el eje jurídico, hay que ejercer acciones jurídicas y las personas que me escuchan y quieren participar en este esfuerzo pueden comunicarse con mi persona al correo voz.ucr@gmail.com para diseñar o terminar de diseñar un planteamiento estratégico de cara a lograr ese objetivo. Y el tercer eje tiene que ver con comunicación. Es decir, nosotros tenemos que evidenciar tanto a lo interno de la universidad como a lo externo la discriminación de la que somos víctimas. Así pues, creo que quedan muchas tareas por hacer. Dentro de esas acciones políticas estaremos hablando en un próximo programa porque este tema no se agota acá. Este tema todavía tiene mucho material y los administrativos o las personas administrativas lo que debemos hacer es organizarnos y luchar por nuestros derechos. Muchas gracias.